Sentencias pueden ayudar a delimitar la violencia política de género, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior declaró improcedentes juicios relacionados con la publicación de la Ley Electoral de Nuevo León. La Sala Superior ordenó la realización de diligencias sobre contratación de espectaculares del libro de Rafael Moreno Valle. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en el conversatorio Mujeres al Poder, Retos y Avances de la Paridad, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que a través de sentencias y de juicios se podrá tratar de ir cerrando y definiendo lo que es la violencia política de género. Con la responsabilidad de las mujeres es posible empezar a cambiar la manera de hacer política. Vamos a la información. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, sostuvo que en toda violencia política, la competitividad y la violencia que eventualmente se presente ameritan un análisis puntual de cada caso que se presente ante el Tribunal Electoral a fin de establecer cuándo un asunto se trata de un caso de violencia política solamente y cuándo otro alcanza la denominación de violencia política de género. La magistrada presidenta indicó que es en las comunidades indígenas en donde se presenta el mayor número de casos de violencia política de género contra las mujeres, y es en esas comunidades en donde la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha trabajado de manera constante para lograr que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales desde su derecho a votar y hasta ser votadas para un cargo de elección. En el conversatorio, organizado por el Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir, participaron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel Cuevas, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, la diputada constituyente de la Ciudad de México, Kenia López Rabadán, la ex senadora Marta Tagle y la consejera electoral en Mitontec, Chiapas, Diana Rodríguez Jiménez. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno declaró improcedentes los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 518 y 525, así como el juicio electoral 46, todos de este año, promovidos por 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y por el secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa, relacionados todos ellos con la publicación de diversas reformas a la ley electoral local. Vamos a la información. Los juicios fueron promovidos por 3 magistrados del Tribunal Electoral local y por el secretario general de Gobierno de Nuevo León. El 10 de julio, el gobernador de Nuevo León finalmente publicó la reforma a la ley electoral del Estado. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedentes los juicios sub-JDC 518-2017, sub-JDC 525-2017 y sub-JE 46-2017, promovidos por 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y por el secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa, relacionados todos ellos con la publicación de diversas reformas a la ley electoral local. El 29 de junio de 2017, el Congreso del Estado de Nuevo León expidió el decreto 286, mediante el cual reformó diversos artículos de la ley electoral local. Ante la falta de publicación de dicha reforma por parte del Poder Ejecutivo local, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, en su carácter de ciudadano y diputado local, promovió un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, mismo que fue resuelto el 5 de julio. En su sentencia, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León ordenaron al secretario general de Gobierno llevar a cabo de inmediato la publicación del decreto 286 en el periódico oficial del Estado. El secretario general de Gobierno de Nuevo León impugnó por 2 vías la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
Por un lado, presentó una controversia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y por el otro, promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se registró con la clave sub-JE 46/2017. Como parte de la sustanciación de la controversia de inconstitucionalidad, el 7 de julio, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia registró y admitió la controversia, además de dictar una medida provisional consistente en suspender la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Estos actos fueron impugnados por 3 de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León mediante el juicio ciudadano, al cual se le asignó la clave sub-JDC 518/2017. No obstante, el 10 de julio siguiente, el gobernador del Estado de Nuevo León publicó finalmente el decreto 286. 2 días después, el 12 de julio, el secretario general de Gobierno del Estado presentó un escrito a fin de desistirse de la controversia de inconstitucionalidad. En razón de lo anterior, el 13 de julio, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León emitió un acuerdo en el cual determinó sobreseer la controversia de inconstitucionalidad, esto es, dio por finalizada la controversia sin una resolución de fondo. Esta determinación fue impugnada igualmente por los 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León mediante un nuevo juicio ciudadano, el sub 525/2017. En la sesión pública del 2 de agosto, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior concluyeron que los 3 juicios, el sub-JE 46/2017, el sub-JDC 518/2017 y el sub-JDC 525/2017, eran improcedentes. Al resolver el primero de ellos, señalaron que eran inviables los efectos jurídicos pretendidos por el secretario general de Gobierno, esto es, evitar la publicación de la reforma, pues el propio gobernador de Nuevo León publicó el decreto de reforma electoral el 10 de julio. Por otra parte, los integrantes de la Sala Superior concluyeron que el juicio ciudadano sub-JDC 518/2017 quedó sin materia, pues la controversia de inconstitucionalidad en la que se dictaron los actos impugnados fue sobreseída el 13 de julio con motivo del desistimiento presentado por el secretario general de Gobierno. Por último, la Sala Superior señaló que el juicio ciudadano, el sub-JDC 525/2017, también era improcedente, pues los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León no tenían interés jurídico para impugnar el sobreseimiento de la controversia de inconstitucionalidad local. En ese sentido, la Sala señaló que esa determinación no les generó ninguna afectación o perjuicio, ya que la pretensión de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León consistía únicamente en que la controversia de inconstitucionalidad fuera sobreseída por una razón diferente a la invocada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Para Informativo Electoral, Federico Mora. En más de la sesión pública de resolución, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistente la infracción atribuida a Rafael Moreno Valle Rosas, al Partido Acción Nacional y al Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa por la colocación de espectaculares en carreteras de Quintana Roo y Campeche con motivo de la publicación del libro titulado La Fuerza del Cambio, y ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar las diligencias necesarias para determinar quién contrató esos anuncios. Escuchemos los detalles. Al resolver el recurso de reconsideración, promovido por Carlos Antonio Mimenza Novelo, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron fundado el argumento de falta de exhaustividad, pues no se recabaron los elementos probatorios que pudieran dar certeza sobre la forma y términos en que fueron contratados los espectaculares, lo cual resultaba indispensable para un pronunciamiento sobre la legalidad de dicha propaganda. En consecuencia, el Pleno revocó la sentencia de la Sala Especializada y ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral realizar las diligencias necesarias para determinar quién contrató los anuncios, los términos y condiciones en que se llevó a cabo ese acto. Hecho lo anterior, la unidad deberá remitir el expediente a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, la cual deberá dictar una nueva resolución en la que valore todas las pruebas y determine si se configuró una infracción a la normativa electoral. En otro asunto, el Pleno de la Sala Superior determinó que hubo una omisión injustificada de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática
para resolver la queja en contra de la convocatoria a la 17ª sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, por lo que le ordenó a dicha comisión resolver el recurso presentado por Carlos Sotelo García. Al analizar el expediente, estimó fundado el agravio relativo a dicha omisión, porque al haber transcurrido 27 días naturales de la presentación del recurso sin resolverlo, es evidente que se trata de un tiempo excesivo para emitir una resolución. Para Informativo Electoral, Lilia González. Los invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Continuamos con las noticias. En información de los estados, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la etapa de aplicación de exámenes de conocimientos generales y técnico-electorales a los aspirantes a ocupar alguna de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Estas actividades fueron coordinadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, con apoyo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. En total, 1,918 ciudadanos se registraron para participar. Los resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnico-electorales serán publicados el día de hoy en el portal del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la actualización del reglamento de comisiones para agilizar el trabajo que se realiza en estas instancias. Al aprobar la actualización del reglamento de comisiones del Consejo General del Instituto, se coincidió en que se tienen avances sustanciales y se consideraron propuestas vertidas por las representaciones de los partidos políticos, lo que contribuirá a que las actividades que se realicen sean más ágiles y se lleven a cabo bajo el principio de máxima publicidad. En su oportunidad, el presidente de la Comisión Especial para la Revisión y Actualización de la Normatividad, Miguel Ángel García Hernández, reconoció que durante el trabajo realizado hubo importantes aportes de los integrantes que fueron considerados a efecto de contar con un instrumento normativo que favorecerá la armonización de las actividades, permitirá un amplio debate y que los trabajos se desarrollen adecuadamente. Por otra parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que el pasado domingo 30 de julio se realizó con calma la Asamblea de Elección Extraordinaria de la Agencia Municipal de Llano Suchiapa, donde la ciudadanía eligió a su agente municipal en un clima de civilidad y calma. La ciudadanía contó con la coadyuvancia del órgano electoral local y como resultado se realizaron diversas mesas de mediación con las que se lograron los acuerdos para celebrar la elección. Por otra parte, se informó que la Comisión de Modernización Institucional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca presentó un informe de avance en sus actividades programadas en las que destaca el proyecto del Servicio de Información Electoral georreferenciada para el Estado, informó el consejero electoral Gerardo García Marroquín. Durante sesión ordinaria de la comisión, el presidente de la misma especificó que se ha trabajado con el firme objetivo de modernizar al órgano electoral, es decir, actualizar su administración y herramientas institucionales. Refirió que esta modernización implica nuevas formas de asumir las responsabilidades de la gestión institucional, además de un proceso para mejorar los niveles de eficiencia, interrelación con la sociedad y asegurar así la calidad en el servicio.
Un total de 3.712.879 boletas de opinión serán impresas por los talleres gráficos de México para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2018, que se llevará a cabo de forma presencial el próximo domingo 3 de septiembre en las 1.812 colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México. El material impreso que será utilizado en dicho ejercicio de participación ciudadana, cuyo costo fue de 2.039.052 pesos, incluye además 15.300 actas electivas, 14.820 documentos auxiliares y 9.000 mascarillas en sistema braille. Para esta consulta ciudadana serán instaladas 2.539 mesas receptoras de opinión distribuidas en las 1.812 colonias y pueblos originarios que hay en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió juicios promovidos por ciudadanos y partidos políticos en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, que modificó la asignación de diputados por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso de dicha entidad. Al respecto, la y los magistrados de Sala Guadalajara anularon parcialmente la sentencia del Tribunal de Nayarit y modificaron la asignación de diputados hecha por ese tribunal local. Lo anterior porque el criterio utilizado por el Tribunal de Nayarit para lograr que los niveles de subrepresentación de diversos partidos políticos se ajustaran al rango normativo no fue acorde con el sistema electoral de Nayarit. Una vez hecho el ajuste correspondiente por Sala Guadalajara, la asignación de diputados quedó así: PAN 8, PRI 7, PRD 6, PT 2, Partido Verde 1, Morena 3, Movimiento Ciudadano 1 y Nueva Alianza 1. De Sala Monterrey, la y los magistrados anularon las resoluciones del Tribunal Electoral de Coahuila relativas a la designación de regidurías por el principio de representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Musquis. La decisión del tribunal local se basó en el hecho de que ese procedimiento debe iniciar con la asignación de los candidatos o candidatas a presidente municipal postulados por cada partido. En consecuencia, Sala Monterrey distribuyó esas regidurías, dando como resultado final la conformación del ayuntamiento con 10 mujeres y 8 hombres, sin que sea necesario hacer ajustes. Y en otro asunto, la Sala Monterrey consideró correcta la decisión del Tribunal Electoral de Coahuila de otorgar en el ayuntamiento de San Juan de Sabinas las 2 primeras regidurías al PRI y a Morena, a favor de quienes ocuparon el primer lugar de sus listas, pues a esa posición accedieron por haber alcanzado el 3% de votación válida emitida. Y en Sala Jalapa, los magistrados anularon el acuerdo del Tribunal Electoral de Oaxaca relativo a la admisión de terceros interesados en el juicio presentado contra la validez de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Villa Chilapa de Díaz, Nochixtlán. Y es que el 20 de junio pasado, el quejoso presentó un escrito dirigido al Pleno de dicho tribunal local, a través del cual solicitó se reconsiderara la determinación que le negó participar en el juicio con el carácter de tercer interesado al considerar extemporáneo su escrito. En atención al principio de seguridad jurídica, los magistrados de la Sala Jalapa estimaron que el tribunal local debió analizar si tal consideración se encontraba ajustada a derecho. En otro asunto, la Sala Jalapa confirmó el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral de Oaxaca, en el que tuvo por cumplida la sentencia dictada por el juicio ciudadano relativo a la toma de protesta de Celso Cortés Peña como concejal del Ayuntamiento de San Miguel, Ahuehuetitlán. Finalmente, al resolver el juicio electoral promovido por Rosa María Llano e integrantes de San José, Independencia,
Tuxtepec, Oaxaca, la Sala Jalapa confirmó la multa equivalente a 100 unidades de medida y actualización impuesta a las autoridades de ese municipio por el Tribunal Electoral de Oaxaca. Y la Sala Ciudad de México anuló parcialmente la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que declaró el incumplimiento del PRI de llevar a cabo la renovación de los comités directivos delegacionales en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Lo anterior al considerar que el tribunal local debió fijar un plazo para el cumplimiento de sus sentencias. En consecuencia, ordenó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México fijar ese plazo para el inicio de los procedimientos selectivos. En otro asunto, la Sala Regional Ciudad de México ordenó a la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional que establezca las condiciones para el proceso de afiliación a ese partido. Y la sala especializada determinó que Luis Daniel Lagunes Marín, entonces candidato a la presidencia municipal de San Rafael, Veracruz, postulado por la coalición Veracruz, El Cambio Sigue, no adquirió ni contrató espacios en televisión durante el periodo de campaña y reflexión del pasado proceso electoral local. La mayoría del Pleno señaló que, derivado de la investigación realizada, no se logró acreditar que los videos denunciados por parte de quien se quejó se hubiesen difundido a través del noticiero TV3 Noticias del canal local 3. Y en otro asunto, la sala especializada decidió que el Consejo Empresarial de Nayarit no alteró la ley electoral al organizar un debate entre los candidatos a la gubernatura de dicha entidad. Lo anterior toda vez que la empresa cumplió con los requisitos y condiciones establecidas en la normatividad federal y local previstos para su realización. La mayoría del Pleno de la Sala Especializada dijo que la celebración de ese tipo de ejercicios que no son organizados por los institutos electorales locales u OPLES, así como su difusión en radio y televisión, resultan acordes al modelo de comunicación política en materia electoral. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, de cara a la jornada electoral del 1 de julio de 2018, se instalarán alrededor de 155,000 casillas, para lo cual se designarán 1,400,000 ciudadanos de todo el país, incluidos los funcionarios suplentes. Ante ello, el Instituto Nacional Electoral aprobará este mes de agosto la estrategia de capacitación electoral y educación cívica, así como el programa de asistencia electoral, las cuales definen las acciones sobre la instalación y funcionamiento de las mesas receptoras de votación. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, explicó que la estrategia será distribuida y estudiada por las 32 delegaciones del instituto en la República Mexicana, a fin de que en octubre se emitan las convocatorias para contratar a los capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales,
quienes auxiliarán a las juntas locales y consejos distritales del INE en los trabajos de visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas, identificar el lugar para su ubicación y recibir y distribuir la documentación y materiales electorales. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. Las elecciones federales y locales del año 2018 se organizarán a partir de una geografía electoral que garantice el equilibrio poblacional, la equidad en la representación política y la igualdad en el valor del sufragio, destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Dijo que los trabajos de distritación realizados durante los últimos 3 años, como parte de las atribuciones del INE en el marco de la reforma electoral del 2014, han logrado que ningún distrito electoral, ya sea federal o local, presente problemas de sobre- o subrepresentación. Córdoba Vianello señaló que las elecciones de 2018 serán las primeras elecciones en la historia del país que tendrán una distribución geográfica electoral, a nivel federal y a nivel local, homogénea y estandarizada. En tanto, el consejero Benito Nasif, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, aseguró que en la nueva distritación se contó con la colaboración de los organismos públicos locales, de las organizaciones de pueblos indígenas y pueblos originarios, a fin de tener establecida la geografía electoral del país antes del inicio de la jornada electoral. Las 5 circunscripciones plurinominales en que se divide el país para elección de diputados federales por el principio de representación proporcional quedarán conformadas de la siguiente manera. Primera circunscripción: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, con cabecera en Guadalajara, Jalisco. Segunda circunscripción: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, con cabecera en Monterrey, Nuevo León. Tercera circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con cabecera en Jalapa, Veracruz. Cuarta circunscripción: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con cabecera en la Ciudad de México. Quinta circunscripción: Colima, Hidalgo, México y Michoacán, con cabecera en Toluca, Estado de México. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Y en información internacional, el día de mañana en Kenia se celebrarán elecciones generales en las que se elegirá al presidente y a los integrantes del Parlamento. El actual presidente Uhuru Kenyatta buscará la reelección. Por otro lado, en Alemania, el ultraderechista Partido Nacional Democrático no podrá concurrir por Berlín a las elecciones generales del próximo 24 de septiembre, al quedar anulada la lista presentada por esa formación en la capital del país. La Comisión Federal Electoral desestimó el último recurso presentado por esa formación neonazi contra su exclusión, con el argumento de que incurrió en errores formales en la designación de algunos de sus candidatos. Esta irregularidad hace que se desestime en bloque su presencia para la totalidad de los distritos de la capital alemana, donde han sido admitidos para los comicios 24 partidos. Y en España, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no habrá referéndum el 1 de octubre para que se separe Cataluña. Rajoy anunció que convocará a un Consejo de Ministros extraordinario si el Parlamento catalán admite a trámite la ley del referéndum. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.